¿Qué es el feminismo? Los hombres no lloramos. Estoy embarazada y no lo planifiqué. Mi profesor me acosa, no sé qué hacer. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En 1997 era delito ser homosexual en el Ecuador. Cuando nací, mi nombre era Julio. Ahora me llamo Carla. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su revista radial La Rayuela presentan La Jaula en Púrpura, un espacio para hablar y analizar desde lo cotidiano, lo referente al género y las diversidades sexogenéricas, con la conducción de Julio Neira. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, radioescuchas. Sean todas bienvenidas al segmento La Jaula en Púrpura de la revista radial La Rayuela, que transmitimos directamente desde las instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de Quito. Este espacio lo que trata es de generar una acción de sinergia con la sociedad civil a fin de poner en discusión el estado situacional de los derechos de las mujeres y las poblaciones de las diversidades sexuales y las identidades de género, para así analizarlas de frente a la institucionalidad del Estado. El día de hoy hablaremos sobre la encuesta de violencia. Mi nombre es Julio Neira, sean todas bienvenidas. La jaula se abre desde este momento. Como parte de las personas que hacemos comunicación, queremos expresar nuestro rechazo a todas las formas de violencia y a los sucesos de muerte acontecidos en estos días. Como Consejo Nacional para la Igualdad de Género, nuestra solidaridad para las familias de las víctimas de los problemas fronterizos en la zona norte del Ecuador. Nuestro sentir ha sido de bastante dolor y realmente muy sentidos con eso, pero también convencidas y convencidos de que estos actos no pueden seguir así, y más bien exhortamos al Estado a que se tomen medidas para que no suceda esto y no exista caos dentro del Ecuador en temas de seguridad. Pero bien, continuando con la programación, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Estamos con Karina García. Ella es ingeniera estadística graduada en la Universidad Central del Ecuador. Es funcionaria del Consejo Nacional para la Igualdad de Género desde el año 2009. En el área de información estratégica y generación del conocimiento en los periodos 2014 y 2016 se desempeñó como coordinadora de esta área. Durante los años 2016 y 2017 fue invitada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a formar parte de un grupo de expertas en la mediación de la violencia llevado a cabo en Bolivia y Panamá. También participó en el encuentro de expertas y expertos en estadísticas de género en Aguascalientes, en México. Ha participado en la elaboración de la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres en el año 2011, la encuesta específica del uso del tiempo 2012 y también la encuesta de condiciones de vida LGBTI. También la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares, y actualmente es parte del equipo que lidera la realización de la encuesta de violencia 2018. Karina, bienvenida a La Jaula en Púrpura. Gracias, Julio, y gracias por el tiempo y la oportunidad de poder compartir con ustedes el proceso que venimos realizando sobre la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. Pues bien, también les recordamos a todas las personas que nos están escuchando por la frecuencia del 940 AM de la Casa de la Cultura que el día de hoy vamos a hablar sobre la encuesta de violencia, como bien lo mencionó Karina. Así también indicarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @CIgualdadGénero, mi cuenta personal @negritoneira, y en Facebook estamos como @CNIgualdadGénero, y en el canal de YouTube como Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Karina, un gusto enorme poder compartir este espacio para hablar justamente de estos temas y de los esfuerzos que como Consejo Nacional para la Igualdad de Género se está realizando. De antemano también muchas gracias por el tiempo, porque sabemos que ahí están como ultimando los detalles para poder hacer el levantamiento de esta información, y conocedores de este apretado tiempo. Gracias por estar aquí en este espacio. Karina, cuéntanos un poco sobre este tema de la realización de la encuesta, porque tenemos entendido que es la segunda encuesta de violencia, si no estoy mal con el dato. Mi pregunta es, ¿por qué hubo una primera encuesta y por qué ahora una segunda? ¿No es ya suficiente con una encuesta? ¿Cómo pasó esto?
Bueno, es importante conocer que en el 2011, en respuesta a las necesidades de las mujeres, de los movimientos y en base también a los esfuerzos del Estado, del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, entre otras instituciones desde el sector de seguridad, se promovió la elaboración de esta encuesta en el marco del Plan de Erradicación de la Violencia de Género. Se hizo un trabajo muy minucioso para preparar documentos conceptuales, para preparar las herramientas que nos permitirían medir la violencia. Se preparó durante todo el año 2011 hasta levantar, y se levantó finalmente en el 2011 como la primera encuesta de violencia, siendo también la segunda en la región después de México. Es muy importante la encuesta 2011 porque nos permitía poder visibilizar cuantitativamente cuál es el porcentaje de mujeres que han vivido violencia de género en el país. Cuando te refieres en tema cuantitativo, te refieres en tema de datos, ¿no? En tema de datos, Perfecto. específicamente. Entonces, había anteriormente una encuesta, la Endemain 2004-2009, que hacía una contabilización de la violencia hacia las mujeres en un rango de 15 a 49 años de edad. Sin embargo, no era suficiente la información y es por eso que tanto organizaciones de mujeres como el Estado se preparó en 2011 para elaborar la primera encuesta. Esto nos permitió visibilizar el problema y salir de una mirada de que la violencia pasaba solamente en un ámbito, un espacio privado, sino también en el espacio público. Cari, tengo una pregunta. ¿Por qué hacer este tipo de información? Es decir, los movimientos de mujeres aquí en el Ecuador, bueno, a nivel del mundo, han visibilizado sus problemas. Pero ¿por qué hacer una encuesta? ¿Para qué? La encuesta, primero, la encuesta, es importante saber qué es una encuesta. Una encuesta permite analizar una parte de la población para poder inferir esa información y poder conocer la realidad nacional de todas las mujeres. ¿Por qué una encuesta? Porque si una política pública no puede crearse sin una información, sin un dato duro, sin una información cuantitativa. Y ¿por qué además nos permitió en todo este tiempo poder profundizar en investigaciones desde la academia, desde estudiantes de la universidad, desde el Estado mismo, poder profundizar y mirar cuál es la realidad en diferentes aristas de la violencia y de la vida de las mujeres? Este ejercicio de realizar esta segunda encuesta como un esfuerzo de institución, ¿qué ha significado? Bueno, en esta segunda encuesta, teníamos programado levantarle hace ya 2 años en el Instituto Nacional de Estadística de Censo. ¿Hay alguna periodicidad para hacerlo? Sí, a eso voy. El Instituto Nacional de Estadística y Censos tiene una programación y tenía contemplado en el Programa Nacional de Estadística realizarla cada 5 años. Okay. Sin embargo, por temas lamentablemente presupuestarios, no se lo pudo levantar en el año 2017, pero todo este año hemos preparado todos los instrumentos, todos los documentos de apoyo para poder levantar en el 2018 y poder conocer. ¿Y por qué esa periodicidad de 5 años? Sabemos que, a diferencia de otras herramientas, de otras encuestas que se la levantan cada año, cada 2 años, sabemos que es un tema de cambio de patrones socioculturales que no amerita un levantamiento anual, por lo que tampoco sabemos que no va a haber un cambio drástico en un año. Por tanto, se recomienda que este tipo de investigaciones, este tipo de encuestas se levanten con esa periodicidad. Cuando hablamos de patrones socioculturales, ¿qué es lo que engloba esto de patrones socioculturales? Tenemos... Por ejemplo, ¿qué es lo que, por ejemplo, el Estado quiere visibilizar y qué es lo que el Estado quiere hacer que genere un cambio? La encuesta aborda varios aspectos de la vida de las mujeres durante toda su vida. Tomamos a las mujeres desde los 15 años de edad, sin embargo, se les consulta sobre su vida en su niñez. Qué pasó en su vida de la familia, qué pasó con los padres, qué vivieron ellas cuando eran niñas. De modo que nos permite analizar y poder observar los comportamientos, cómo el comportamiento de los hogares si es que vive violencia y cómo esa se replica en sus hogares cuando son adultas. Tú nos comentabas que esta encuesta a nivel de la región era la segunda después de México. ¿Cómo tomaron ustedes esta
tal vez como esta buena práctica, si queremos llamarlo de alguna forma, desde México para implementarla acá en Ecuador? ¿Cómo influyó el entender el porqué del levantamiento de esta información? Y también, dentro de la pregunta, ¿qué genera tener esta herramienta dentro de la región? Porque si Ecuador hablamos de que está generando estos datos, ¿no es cierto?, a nivel de Latinoamérica, también estamos hablando de que los países de la región cercanos a Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, van a tener como también una necesidad de saber cómo están sus territorios. ¿Por qué esto? Sí, la Organización Mundial de la Salud recomendaba, y era como una práctica anterior que en algunos países todavía se mantiene, de recoger en encuestas de salud materno-infantil la aproximación de la violencia hacia las mujeres. Entonces esa era la herramienta que venía midiendo en el país también la violencia. Sin embargo, México desde el 2003, 2006, levanta su primera encuesta ampliándose y saliéndose de una mirada solamente de la violencia en el espacio privado a levantar la violencia en el espacio público. Hablemos de la violencia en la escuela, la violencia en el trabajo, la violencia de género en la familia y finalmente la violencia en la pareja. Entonces, nos abrimos a ampliar desde la definición de la violencia de género para poder recoger todas las aristas y todos los espacios. Tomamos el modelo de México, acoplamos en el país a nuestro contexto país y levantamos en estos mismos espacios, lo que ha permitido posicionar también al país como uno de los países en la región que levanta este tipo de información más completa, más a profundidad, teniendo en la mirada a todas las mujeres en su ciclo de vida y también en los diferentes espacios. Y este levantamiento de información en la región, ¿qué significa? ¿Qué significaría este levantamiento de información? Para el país significa que el Estado está atendiendo a las necesidades de las mujeres, especialmente atender al derecho a una vida libre de violencia. Es importante porque también se ha permitido al país poder asistir técnicamente a los otros países que están en camino de medición. Es importante porque también nos da la mirada de poder, o nos da la información para poder responder a los compromisos internacionales que el país ha sido asignatario y a las que tiene que responder con una periodicidad también anual o dependiendo del organismo al que respondemos mediante informes país. Entonces es una información que sí nos permite tanto al país internamente como en la región poder mirar cómo está la situación y la vida de las mujeres al interno de nuestro contexto. Tú nos habías hablado de que tener una herramienta que sea un poco más específica, ¿no es cierto? Porque si bien había antes aquí en Ecuador el Endemain, que era esta encuesta demográfica de materno-infantil, si no estoy mal, ¿no es cierto? Y el Endemain te daba como un dato como muy, tal vez sesgado, si quieres llamarse, con algunos errores, porque no era específica, ¿no es cierto?, para medir tema de violencia. Y tú nos hablas que ahora se abrió, ¿no es cierto?, con algunas especificidades. ¿En base a qué se abrieron estas especificidades? ¿Por qué levantar con ciertas características y por qué no con otras? Yeah. Yo no diría que el Endemain tenga un error, sino que tiene una especificidad, un grupo poblacional específico y unos objetivos específicos. La encuesta de violencia que estamos levantando se amplía desde su conceptualización y vamos abarcando todos estos temas. ¿Cuál es una de las diferencias? Es que nosotros no cerramos a las mujeres de 15 a 49 años como la edad reproductiva de la mujer, sino a las mujeres de 15 y más años de edad. Partimos de esa diferencia. En los ámbitos que mencionaba también es una diferencia, salirnos del espacio privado al espacio público. Es decir, toda la violencia física, psicológica, sexual que ha vivido en la escuela, en el espacio laboral, en el espacio social. ¿Y a qué me refiero con cada uno de estos? Por ejemplo, en el espacio educativo sabemos que las mujeres o muchas mujeres vivimos manifestaciones de violencia como por ejemplo comentarios que hemos recibido como ustedes qué hacen en esta carrera de arquitectura cuando es una carrera para los hombres, por ejemplo, o comentarios sexistas. Ahora al menos estamos incluyendo, conforme va avanzando también la normativa país, va avanzando el debate, hemos hecho una
una mirada de la Ley de Prevención de Violencia que recién se aprobó y cuáles son esos nuevos tipos de violencia que están contemplados para poderlos incorporar. Y uno de esos cambios también es que incluimos la violencia ginecobstétrica, que es un tipo de violencia que no la teníamos inclusive en la del 2011, porque no teníamos, digamos, la normativa para poderla sostener y levantarla. Ahora se ha incluido este tipo de violencia, hemos incluido también la violencia de género en los espacios cibernéticos o en el ámbito cibernético, como esos mensajes que reciben las estudiantes o las personas en el ámbito laboral de que amenazas lo que de se querer llama como compartir, sexting, el como sexting. querer compartir videos o fotos privadas. Es un nuevo tipo de violencia que la hemos incluido y que es como también va avanzando el contexto país, ¿no? Y cómo va avanzando también la tecnología, cómo va avanzando la normativa y a eso se obedece la encuesta. La encuesta, si bien guarda también comparabilidad con la encuesta del 2011, que ese es uno de los primeros objetivos, para poder analizar ese comportamiento con respecto Claro, a la de del lo contrario, 2011. pierdes la Claro, información sacada de claro, lo que eso, viene eso después. eso garantiza esta encuesta. Sin embargo, no podíamos quedarnos también con Agregar estos más nuevos datos. tipos de Ah. violencia que ya nuestra ley nos contempla. Perfecto. Karina, tal vez si nos regresamos a la primera encuesta. ¿Qué datos arrojó la encuesta? ¿Qué cosas como importantes salieron a la luz con esta encuesta? Sí, bueno, la encuesta 2011 nos dice que 6 de cada 10 mujeres, o el 60% de las mujeres en el Ecuador mayores de 15 años de edad, han vivido algún tipo de violencia, sea una violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. ¿Y a qué me refiero con cada una de estas? La violencia física desde empujones, patadas, bofetadas, golpes; la violencia psicológica, gritos, insultos, humillaciones, amenazas; la violencia sexual, por diferentes ámbitos inclusive, pero también de la pareja; y la violencia patrimonial o económica, todos esos hurtos, robos o destrucción de material o de cuestiones propias de la mujer, sea desde dinero, cosas, bienes, joyas, documentos, etcétera. 6 de cada 10 mujeres en el país han vivido algún tipo de violencia. De ese tipo que nos acabas de mencionar. Tanto De este la tipo, física, sea psicológica, física, sexual, psicológica, patrimonial. sexual o patrimonial. Otro de los datos muy fuertes que arrojó también es que el 75% de esa violencia, de esas mujeres que vivieron este tipo de violencia, proviene esta violencia de la pareja. Hijo de madre. O sea, el espacio que supuestamente debería ser el más seguro es el menos inseguro. Exactamente. Es eso lo que mostró, que el 75% viene de la pareja. Entonces, es un espacio donde aparentemente están las mujeres seguras, protegidas, en casa, pero sin embargo es donde más proviene la violencia. Karina, y un poco para hablar sobre lo que significa esto para, si hablamos de una ama de casa que nos está escuchando, por ejemplo, ¿cómo debería entender esta ama de casa la violencia? Es decir, creo que justamente un poco hablando de lo que son patrones socioculturales, ¿no es cierto? Y me vino ahorita un mensaje de mi abuela cuando yo era niño. Mi abuela decía que el matrimonio es una cruz, que la tienes que cargar durante todo tu matrimonio. Y sin embargo, esta cruz, ¿qué significa, no? Es decir, ¿qué implica aguantar violencia? Entonces, ¿qué cosas tú considerarías, claro, como especialista en temas de género y un poco hablando del tema de la estadística, qué cosas son las que las mujeres o las personas estamos naturalizando en el día a día, sin embargo son violencia? Sí, justo con ese comentario, con esa frase que también nos han replicado en varios de los hogares seguramente. Otro de los que está muy naturalizado también es: aunque pegue, aunque mate, marido es. Y eso hemos visto en las respuestas de las mujeres cuando levantamos la información, cuando les preguntamos si es que le han insultado, le han humillado, le han ofendido. Nos dicen, pero bueno, eso es normal, eso es, así es la vida de la pareja. O cuestiones como les preguntamos también, ¿usted cuán grave cree que sea esta situación? ¿Es muy grave, grave o nada grave? Dicen, no, en realidad es sin importancia, porque tenemos muy naturalizado, muy interiorizado de que estas manifestaciones de violencia no se las ve como violencia, estas agresiones, estos maltratos, no se los mira como violencia dentro de las relaciones de pareja. Y estas
violencias, por decirlo así, son denunciables, se pueden denunciar. Es decir, em, ¿cómo entendemos la violencia si es que está pasando por mi pareja? Es decir, yo escucho mucho, por ejemplo, a los vecinos, por ejemplo, que escuchamos gritos y dicen, no, es un problema de la familia. Y eso es un problema privado, no es de No hay que culpa nuestra, meterse. no hay que meterse, ¿no es cierto? Ujú. Yo puedo hacer algo si es que yo escucho algo de un vecino, de una vecina que maltrata o que pega a sus hijos, a sus hijas, o que sé, por ejemplo, que hay una dinámica como de una sospecha de Ujú. acoso o algo de violación. ¿Qué puedo hacer yo? Sí, es importante saber y que sepamos las mujeres que tenemos un derecho a vivir una vida libre de violencia y desde ahí parten que nadie puede violentarme, nadie tiene justificación de agredirme, sea físicamente, con un golpe o con una humillación o ni insultos. Por lo tanto, la misma mujer puede denunciarlo, puede hacerlo cuando ella decida. Es importante también conocer que no necesariamente la mujer agredida puede denunciar, sino cualquier familiar. Y es justo lo que tú dices, si alguien en la familia sabe, escucha, conoce a alguien, un vecino, está en toda la facultad de poder denunciar para no ser cómplice de este problema, que no es solamente de la pareja, no es solamente del hogar. Sabemos ahora, al menos con mayor incidencia, inclusive en estos últimos tiempos, de los casos de femicidio, que han llegado a acelerarse, a subirse y, bueno, desde el 2014 a nombrarse primero como tal, porque está tipificado ya en el Código Orgánico Integral Penal, que es un gran avance de poder determinar con su nombre y apellido a los casos de las muertes de las mujeres por razones de género. Y son los femicidios que han sido detectados, digamos, últimamente. Y es importante que lo puedan denunciar, que lo hagan, que hablemos, O sea que a lo fin de busquen cuentas, apoyo. a fin de cuentas, la violencia no es un tema privado. La violencia es un tema público, es un tema de que nos concierne a todas y a todos, ponerlo sobre la Así mesa, es. conversarlo y también tratar de erradicarlo de alguna forma, porque o sea, también yo creo que ese discurso como de el tercero sale sobrando, metiéndose. Exacto, o no me quiero eh, meter en problemas, no. o peor aún pensar que se vienen problemas legales contra él. No, más bien sería cómplice de el momento en que, sabiendo que hay una situación de violencia, yo no puedo dar ese apoyo, que lo mínimo que sería es poder denunciar o poder poner en conocimiento de una autoridad sobre lo que está pasando. Karina, ¿qué instrumentos se han generado, por ejemplo, para la primera encuesta que difieren para los de ahora de esta encuesta? Tú me hablábamos un poco fuera de cabina y me decías que había como especie de manuales, había como algunos protocolos. Ujú. ¿Cuáles se usaron en la primera entrevista y cuáles ahora y por qué se cambia? Ya. Bueno, el levantamiento de la encuesta 2011 también fue muy riguroso, fue muy estrictamente construido con todas las pautas de la rigurosidad de una investigación, fue consensuado con organizaciones de mujeres inclusive, fue debatido con la academia, con las instituciones. Fue un proceso muy rico de construcción de esta herramienta. Tomó más o menos un año en debatir los tipos de violencia, en debatir las preguntas que iríamos a hacer, en considerar el protocolo que vamos a tener en el levantamiento, es decir, ese cuidado de que no es una encuesta como cualquiera de las otras encuestas que el país levanta. No es lo mismo levantar sobre empleo, sobre subempleo, a levantar una información específica sobre violencia, donde vamos a pedirle la historia de vida de esa mujer. Sin embargo, es importante también hacer todas las mejoras. Fue una primera experiencia que fue muy valiosa, muy interesante, muy rigurosa, pero en esta nueva también estamos acompañándonos de importantes instrumentos que nos va a permitir garantizar aún más la seguridad de las mujeres entrevistadas y de las mujeres que forman parte del equipo que va a entrevistar. Entonces, en este sentido, sabemos que, por ejemplo, es muy, para las mujeres que levantan este tipo de información, es muy difícil poder controlar y poder contener emocionalmente toda esta carga que implica levantar día a día
la información de violencia. Día a día historias de vida desgarradoras, de historia de vida fuertes de las mujeres que han vivido todo tipo de violencia. Entonces estamos trabajando en una guía de autocuidado y contención emocional que nos va a permitir poderles dar unas pautas a las mujeres encuestadoras, a las mujeres entrevistadoras, para poder manejar durante el mes de levantamiento que el Instituto Nacional de Estadística y Censos lo hace. Nosotros acompañamos en el proceso y asesoramos técnicamente con todas estas herramientas y vamos a decirles a las mujeres o a manejar cómo o a mostrarles cómo debemos manejar esas emociones. Tanto a las encuestadoras como si en el caso de una mujer al contarme mi historia de vida, mi esposo me golpea, mi esposo me maltrata, o cuando yo era niña mi familia me maltrataba, cuando yo era niña viví un tema de abuso sexual o de violencia sexual y quizás o en muchos de los casos las mujeres van a arrancarse a llorar, van a Claro. regresar a vivir ese momento y tenemos que como Estado y como equipo investigador estar en plena conciencia de cómo responder ante estas situaciones. Claro, estar preparados para poder, no es un tema de sanar heridas, ¿no? Pero es un Claro. tema de tal vez acompañar en ese dolor, porque es revivirlo, ¿no? Así es. Karina, esta herramienta que me decías que es un protocolo para, como un manual de contención, es para esta encuesta, la 2018. ¿Eso también se utilizó en la encuesta anterior o no se utilizó? No, en el 2011 no tuvimos esta guía de autocuidado y contención. Sin embargo, sí se aplicó un protocolo ético en el que nos llevaba a garantizar la seguridad de las mujeres encuestadas y de las mujeres encuestadoras. ¿Y a qué me refiero con la seguridad? Por ejemplo, una de las pautas y una de los principios de este protocolo es que no se levante la información si está la pareja o alguna otra persona al lado. Entonces, la primera pauta de seguridad es que tiene que estar la mujer sola para que pueda responder a estas preguntas. Porque de sabemos modo que no se siempre vea va... influenciada, Exacto. Y además, ok. claro, porque siempre va a despertar esa curiosidad de las personas de qué me está preguntando, qué le está preguntando, por qué, o peor aún en los casos en los que las parejas las tienen muy controladas y no van a permitir que le responda la esposa, sino va a querer que él responder. Entonces, ahí tenemos una estrategia de cómo llegar al hogar y cómo llegar a los hombres en el caso de que nos atienda un hombre y para poder permitirnos direccionar y que nos permitan responder, que sean las mujeres las que nos respondan, porque es esa la directriz que damos. No puede estar otra persona cerca de la entrevista y la encuestadora tiene que estar pendiente de que si alguien está, es de esa destreza que va generando y que tiene que contar, de saber si es que alguien más está escuchando detrás, de quién está por ahí o qué. Y Claro, que, y que influencia que las Claro, respuestas tengan y- una u otra respuesta. O cosas como, por ejemplo, sabemos que igual la dinámica de los hogares, por eso se llama también relaciones familiares, y la dinámica de los hogares, sabemos que pues llegarán los niños de la escuela o llegaremos nosotros cuando están preparando los alimentos o cuando están haciendo alguna actividad. Entonces es probable, muy probable que lleguen otras personas. Entonces ante eso hay estrategias que las encuestadoras van a aplicar como cambiar de tema el momento que llega la pareja, el esposo, llegan los hijos, cambiará de tema y no hablará de la violencia de la pareja, sino de temas escolares de los niños, de la casa, de cuestiones que pueda desviar la atención o el interés de la pareja y pueda generar inclusive más violencia. Perfecto. Recordarles a los amigos y amigas que nos están escuchando, estamos hablando sobre el levantamiento de la encuesta de violencia 2018, un esfuerzo institucional del Consejo Nacional de Igualdad de Género y el INEC. Regresamos de una pausa comercial, no se muevan. Estás en la compañía de La Jaula en Púrpura. Ya volvemos. Seguimos en La Jaula en Púrpura. Bien, continuamos con el programa de La Jaula en Púrpura dentro del espacio y la franja radial de La Rayuela. Agradecer a las personas que nos están escuchando a través del 940 AM. Recuerden que también nos pueden pedir información en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @seigualdadgénero. En Twitter estamos como @negritoneira, que es mi cuenta personal. Y estamos haciendo transmisión en vivo a través de la cuenta de Twitter, si no me equivoco. Aquí nuestra compañera, también comunicadora, nos está facilitando esta información. Pues bien, hubo algunas elementos que nos diste, Karina, sobre lo que están intentando
generar para tener una mejor mirada acerca de lo que es la violencia hacia las mujeres. Pero tengo aquí como algunas preguntas que se me despliegan Sí, y voy a claro. ser un poco abogado del diablo. ¿Por qué levantar esta encuesta sobre las mujeres y no sobre los hombres? Yo he escuchado a un montón de hombres que no sé si pueden estar con justo razón reclamando por qué se posiciona de por qué las mujeres pasan esto y qué pasa con los hombres. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay esta especificidad para saber qué pasa con los hombres? Sí, sabemos que la violencia de las mujeres es diferente a la violencia que viven los hombres. Los hombres viven un tipo de violencia y no se lo niega, no se lo desconoce, pero la violencia contra los hombres o hacia los hombres más se lo vive desde un tema de inseguridad. La violencia para ellos en el espacio público, pero no como la violencia hacia las mujeres dentro del espacio privado y a la violencia por las mismas familiares o por la misma pareja. Por Entonces, ejemplo, en datos, por ejemplo, ¿cuántos hombres han sido muertos en manos de una mujer? De tu pareja, mujer. ¿Hay datos de eso? Tenemos los datos de femicidio directamente, que son cuántas mujeres ¿Han muerto? han muerto, no necesariamente en manos de, sino cuántas mujeres han muerto, que hasta la fecha son 21 casos. En el pero 2018. En el 2018. Ah. Pero no es lo mismo esa magnitud de la violencia contra los hombres, porque ellos mueren por otros tipos de razones. La violencia de los hombres es un tema de El carro me accidentes de pisó, tránsito, ok. temas de violencia, de Enfermedades. seguridad, de enfermedades, pero no como un tema de... No por el hecho de ser hombres. No por el hecho exactamente, de ser hombres, sí, a diferencia de la violencia contra las mujeres. Así que ya saben nuestros amigos que nos están escuchando, no se pongan resentidos porque no hay una investigación específica en el tema de violencia hacia los hombres, sino más bien yo creo que es entender que hay un sistema de opresión que está bastante posicionado en el día a día en el que pone en una situación de desventaja a las mujeres frente a los hombres. Ujú. Y yo creo que hay un poco que siempre hacer el cuestionamiento del privilegio en el espacio. Así es. Yo digo, cuando estamos en la noche, ¿no es cierto?, saliendo de farra, generalmente a los hombres no es que decimos, te acompaño a coger el taxi, Exacto. o veo la placa en qué taxi te estás yendo. Exacto. Pero en las mujeres estamos como más pendientes de con quién te estás yendo. Incluso hay un temor del tema del alcohol, y no por un tema de culpar a las mujeres que estén bebiendo, sino más bien un tema de que es un cuerpo que se pone como en más vulneración, pero por la vulnerabilidad por ser mujer. Así Nosotros es. borrachos nos quedamos hasta en la calle tirados y no nos pasa nada, pero yo creo entonces que eso sí hay que entenderlo. Entonces justamente este tipo de herramientas, la encuesta, sirve justamente para entender y poder analizar de una forma un poco más crítica la situación de las mujeres. Ujú. Tú nos hablabas un poco sobre de las personas que van a levantar la encuesta, porque claro, como es una encuesta que va a hacerse a nivel nacional, no en todo el Ecuador, pero sí en algunos lugares, va a ser levantado por personas, es decir, no creo que el equipo del Consejo Ujú, pueda ujú. dar soporte a esta actividad. Estas personas, ¿hay alguna especie de especificidad? ¿Quiénes son? ¿Cómo les seleccionan? ¿Tienen algún perfil básico? No sé. Ya. Sí, es importante que el Instituto Nacional de Estadística y Censos es el ente rector de la producción de estadísticas y es De esta información. de esta información y es quien tiene todo un equipo contratado para poder levantar esta encuesta a nivel nacional. La encuesta sí tiene cobertura a nivel nacional en todas las provincias. Por supuesto, se hace mediante un muestreo que es inferido a la población total y se puede tener un dato cierto de cómo está la población en general. Sin embargo... Ok, para poder entenderlo, como tú me dices, yo debo entender que el tamaño de las personas que voy Ujú. a recopilar a levantar esta encuesta Ajá. es representativo para la Exactamente, población total. sí. Se visita alrededor de 20.000, un poco más de 20.000 viviendas y luego mediante algunos métodos estadísticos se infiere y se puede conocer el dato Como que es proyección. representativo Perfecto. del país. ¿Y por qué mujeres? ¿O cuál es la parte de la metodología? Se levantan, las encuestadoras son mujeres. solamente mujeres. Ni Y un tienen, hombre. son perfiles, son estudiantes de medicina, psicología, sociología, enfermería, Antropología, antropología, redes sociales, exacto, economía, todas las perfecto. carreras afines a lo social que puedan tener un conocimiento también sobre, sea sobre derechos humanos o sea sobre la dinámica, el problema de la violencia.
que con una capacitación que realiza el Instituto de Estadística y nosotros en los temas de género, violencia y protocolos, etcétera, formamos a este grupo de encuestadoras mujeres. ¿Y por qué mujeres? Porque sabemos que quien les va a dar la respuesta, quien puede dar una información por un tema de empatía, va a ser una mujer. Es más complicado que una mujer le dé la información de sobre me está golpeando, me está maltratando, o sea, hacia aparte, un si hombre. yo me siento a preguntar a una mujer, no sé qué preguntas hay en la encuesta, pero si le pregunto, a usted le violaron cuando era Exacto, niña, usted sufrió exacto. violencia, capaz que yo como hombre a mí no van a contestarme porque Ujú. no hay un tema de, primero de reconocerme, ¿no es cierto? Así En la es. otra, ok, entonces no es un tema de discriminación, No, desde es un ningún, tema de, así es. es la dinámica Metodología. metodológica para levantar la información es. y que no genere sesgo, errores, ¿no es es, cierto? así Perfecto, es. muy bien. Estas personas me decías que están siendo capacitadas. ¿Hay un proceso metodológico también para esta capacitación a estas personas? ¿O solamente es como tienen que saber cómo preguntar y punto? No. Bueno, todavía no están siendo capacitadas porque recién el proceso, recién la encuesta se levanta desde el 2 de julio, por lo tanto el mes de junio se les capacita a las encuestadoras. Hay toda una semana en la que se abordan todos los temas de capacitación y sensibilización sobre qué es género, masculinidades, los tipos de violencia, qué O sea, significa. una cosa es entender cómo funciona la herramienta, pero otra cosa es cómo yo actuar frente a... Exactamente. por ejemplo, el tema del rostro. A veces te cuentan una cosa y tú decir como... Exactamente. No, y claro, te comunican también, ¿no? El tema Claro, o sea, visual. entonces eso es parte de Ok. todo el protocolo que capacitamos a las encuestadoras. Les decimos cómo tienen que, desde que la encuesta no podemos ir y decir esta es una encuesta de violencia. Buenos días, soy del Instituto de Estadística y Censos, vengo a hacer una encuesta de violencia. No, es una encuesta de relaciones familiares. Y les decimos, porque generalmente quien nos atiende es el jefe de hogar o la jefa, pero generalmente es un hombre, vamos a decirle que es una encuesta que investiga sobre las relaciones de la familia y por lo tanto necesitamos que la mujer o una mujer de la casa nos pueda atender. Sin embargo, aquí también hay un método en el que se selecciona de todas las mujeres que hay en la casa, vamos a suponer un hogar donde hay papá, mamá y 4 niñas o 3 niñas y 2 mujeres mayores de 15 años, son las que van a estar dentro de la probabilidad de seleccionarse. Una mujer por cada hogar. Mujer siempre que sea mayor de 15 años de edad. Y hago un paréntesis aquí porque también de los requerimientos de información es ¿por qué no a las mujeres menores de 15 años de edad? Y nos enfocamos a las mujeres de 15 años y más. Es importante y sabemos que hay mucha violencia de género también y más aún violencia también sexual en las mujeres menores de 15 años. Sin embargo, necesitamos otro instrumento, otra metodología diferente para poder abordar en niñas menores de 15 años. Tendremos que tener... Otra pedagogía, justamente. Exactamente, mediante figuras, en otro espacio inclusive que no sea el hogar, y que a eso básicamente es lo que responde ese corte de edad al que investigamos. Y en cuanto a la capacitación, sabemos, las mujeres encuestadoras saben que no pueden emitir ningún juicio de valor, no pueden criticar a la mujer, pero señora, porque generalmente vamos a querer dar por ejemplo, un consejo, un ejemplo, criterio. yo soy una de las mujeres encuestadas y tú me preguntas si es que a mí me han vivido violencia, yo te cuento, sí, lo que pasa es que mi marido me pega siempre que llega borracho, yo no puedo decirle nada porque estoy casada, y que tú me digas algo así como, pero es su culpa. Pero señora, es su culpa, pero ¿qué hace? Pero sepárese, pero denúnciale. Pero señora, no puede hacer ninguno de estos comentarios. Inclusive, no puede revelar en su rostro gestos, porque eso también transmite y puede herir, lastimar o sentirse ofendida, criticada a la mujer, o peor aún también, cortar la entrevista, ¿no? Entonces, no tiene que ser neutral, pero sí manejar la situación de una manera que no pueda emitir ningún criterio, ni gestos, ni verbales hacia la mujer. Y en el caso de que las mujeres lloren o manifiesten, nosotros tenemos que respetar su silencio si las mujeres tienen que tomarse el tiempo para poder asimilar lo que están diciendo, contando, porque para muchas mujeres será la primera vez que están hablando de esto. Seguramente a nadie más le contaron tal vez un tema de violencia sexual en su niñez o de violencia en su pareja, y que llegamos, y por eso es importante la capacitación para las encuestadoras, que pueda generar este ambiente de confianza para que la mujer informante nos pueda entregar esa información. Qué duro, porque yo creo que es un ejercicio también como de catarsis por parte de las mujeres para
poder hablar de lo que no se habla en el día a día, Así es. porque justamente son temas que están invisibilizados en el día. Y una cosita solamente de precisar es que también no vamos a preguntarles usted ha vivido violencia, ¿no? Sino hay muchas preguntas en las que llegamos a nosotros determinar si ha vivido violencia física, psicológica, sexual. O sea, hacemos preguntas como si es que le ha insultado, le ha gritado, le ha empujado, le ha jaloneado el cabello, le ha amenazado con quitarle a los hijos, le ha amenazado con sacarla de la casa, la ha encerrado, le ha prohibido que se vista de tal manera, le ha lanzado objetos, le ha tratado de asfixiar, de ahorcar, de etcétera. Entonces, todas son esas preguntas que llevan a nosotros como equipo técnico luego a construir indicadores y poder determinar cuál es esa población y cuánta ha vivido qué tipo de violencia. Karina, este mapeo, no sé si es que era esta encuesta es un mapeo, decías que era solamente en algunos lugares de Ecuador. ¿Por qué unos lugares sí y por qué otros lugares no? Lo que mencionaba más bien es que todas las provincias están seleccionadas, están consideradas porque es una investigación que tiene representatividad a nivel nacional. ¿Por qué unos lugares, por qué no toda la población? Si es que es esa la pregunta, no es un censo. A diferencia de un censo, el censo llega, y que pasa por temas presupuestarios también, el censo llega a una investigación de todos, absolutamente todos los hogares del país. Acá es una encuesta en la que se seleccionan hogares de cada provincia con total representatividad, sí, con total representatividad de cada provincia. Entonces vamos a pensar que la provincia de Pichincha es grande en población, a diferencia de la provincia de Bolívar, por ejemplo, se tomará, el INEC tiene, exactamente, se toma una cantidad, se selecciona una cantidad de viviendas proporcionalmente al tamaño de cada provincia, de tal manera que podamos decir con toda tranquilidad de que certeza, esos datos, claro, y certeza de que esos datos son representativos a nivel de la provincia. Perfecto. Cari, ¿qué instituciones están siendo parte de todo este trabajo? Porque asumo que no solamente es Consejo de Género e INEC, o sea, asumo que hay como otros actores y también instituciones que están aportando, están debatiendo. Tú contabas que en la primera levantamiento de la encuesta hubo como un debate muy amplio, donde estuvo academia, donde estuvo movimiento de mujeres, etcétera, etcétera. En esta encuesta, ¿quiénes están aquí formando parte? Bueno, había mencionado que el Instituto de Estadística y Censos es el ente rector de la producción de esta información, pero quienes estamos como instituciones al frente de este proceso es el INEC, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Ahí también tenemos una comisión de estadísticas de género en la que todos estos instrumentos que se trabaja se los socializa y se recibe ese aporte y ese debate. Y esta comisión de estadísticas de género hay otras instituciones como Semplades, está como el Ministerio de Salud Pública, tenemos el MIES ahora también, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría está asistiendo también. Es más, inclusive en esta encuesta se ha ampliado, exacto, se ha ampliado porque nos han pedido también que poder participar de este proceso. Entre otras instituciones del Ministerio del Interior, seguro se me escapa alguna institución, pero es un esfuerzo interinstitucional en el que se desarrollan estos... ¿Y los colectivos de mujeres también han estado participando o ahora no? Vamos a tener al final de la construcción de este proceso, la socialización a la ciudadanía de esta encuesta, con los resultados que ya arroje la encuesta 2011, y pues se coordinará para socializar la información a las organizaciones. De la encuesta 2011 que se realizó vamos a tener el 2018. ¿Dónde está participando ahorita las organizaciones? Tenemos una base de datos donde tenemos mapeado a las organizaciones de mujeres que trabajan por el derecho a una vida libre de violencia y que van a ser las mujeres que posiblemente puedan ser encuestadoras, que ellas tendrán que aplicar en el proceso que cuando el Instituto de Estadística y Censos socialice para que puedan contratarse como encuestadoras y puedan ellas también seguir el mismo procedimiento. Es un trabajo remunerado de un mes. No es algo. Y también otra participación de organizaciones también es en la capacitación que estamos trabajando en una metodología
porque son alrededor de 600 encuestadoras que necesitamos un equipo amplio para capacitar alrededor de 16 aulas simultáneamente, con un promedio de 35 personas por cada aula. Entonces, hay un equipo del consejo, un equipo desde las organizaciones de mujeres también, que hayan trabajado en temas de derechos humanos y derechos específicamente sobre una vida libre de violencia. Entonces, ese es un tema que estamos trabajándolo, estamos afinando los instrumentos para poder trabajar entre los diferentes sectores. Karina, quiero tener una cosa claro, porque ahorita se me ocurrió. Esta encuesta es levantada para mujeres, ¿no es cierto? Nos dijiste. O sea, si yo soy, se me ocurre, padre de hogar, ¿no es cierto? Y me dicen que es una mujer, bueno, yo me apartaré, me iré y me quedará mi pareja en esto. Pero si mi pareja es una mujer trans, ¿ella también es parte de esta investigación o no está considerada dentro de la investigación? Bueno, ahí tenemos que diferenciar que la problemática de la violencia de género hacia las mujeres trans es específica. Perfecto. Por tanto, si nosotros incluyéramos en esta encuesta, es más o menos lo que te explicaba sobre las mujeres menores de 15 años de edad. Correríamos el riesgo de no poder entregar información totalmente específica para la problemática de las personas. Y que visibilice una la realidad específica y no dentro de una batería de preguntas que no necesariamente responde a su problemática, ¿no? Claro, porque entonces, una mujer, por ejemplo, el tema de identidad frente a una mujer trans, hay un tema de violencia que es institucional, que no está viviendo la una frente a la otra, entonces, claro, perfecto. Entonces, por eso lo que se pretende más bien es trabajar luego en otro instrumento que dé secuencia a la encuesta de condiciones de vida que se levantó en el 2012, donde ahí sí hacemos un análisis pormenorizado de cada subpoblación, si se quiere llamar a la población lesbiana, gay, bisexual, trans. Seguro hay que trabajar también tanto como en este proceso para poder determinar y poder tener información más precisa, ¿no? Pero ese es básicamente por qué no incluir acá esta información hacia la violencia de las personas por su identidad de género u orientación sexual. Perfecto. Karina, tú nos hablabas, y tal vez eso consta ya para el último tema antes de despedirnos del programa, tú nos hablabas que en esta nueva encuesta se va a abordar sobre la violencia gineco-obstétrica. Y justamente nos decías que era una necesidad que se hizo visible, también porque nuestra normativa nos permitió hablar ahora de este tipo de violencia. ¿Qué esperan ustedes levantar con esta información? Lo que queremos es mirar cómo están siendo atendidas las mujeres en el momento de su parto, o anterior al parto o posterior al parto. Es mirar cómo la institucionalidad atiende a este tema que es propio de las mujeres cuando vamos a atendernos, propio de dar a luz una vida, de dar vida, y se violentan nuestros derechos en estos espacios cuando pensamos que es parte también de la naturalidad o de lo cotidiano, y que las mujeres también pensamos que lo principal, y sí es lo principal, sí es importantísimo que nuestros hijos estén sanos, que estén bien, pero desconocemos cuáles son esas formas de violencia que vivimos y que quizás está camuflado cuando, bueno, mi hijo está bien y no me importa nada más. Sin embargo, a mí me gritaron y me dijeron, señora, no grite, no se queje. O en muchos de los casos a las mujeres adolescentes o a cualquier mujer también que quiera dar a luz y que esté dando a luz y le digan, ¿y usted no le dolió cuando lo hizo? ¿Por qué no lo pensó? Abra las piernas, no se queje. Qué denso. Así no le dolió cuando tuvo. Entonces hablamos que del aparataje estatal de salud también está vulnerando cómo están siendo atendidas estas mujeres y las condiciones. Por ejemplo, yo no sé, yo he escuchado algunas amigas que han dicho que también incluso a veces para que pueda haber el parto normal, bueno, no sé si natural, lo voy a decir como vía vaginal, hay como que cortan el canal vaginal para que pueda haber y eso involucra obviamente un tema de violencia sobre el cuerpo que, claro, puede verse como un tema de procedimiento médico, pero ¿es necesario? ¿Se debe hacer? Etcétera, etcétera. Yo creo que hay algunas preguntas ahí que están sobre el tema de la atención,
el tema de cómo concibes, Así te es. concibes tú como en el periodo de De gestación, en el momento de dar a luz, el pauperrio, que es como la recuperación, y puerperio. después cuando ya eres, estás en la etapa de amamantar a tu hijo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí hay como algunas cosas que hay que preguntarse, y qué interesante que este tema haya salido, y también, no creo que solamente está el tema de cuando vas a ser madre, sino también yo creo que frente al tema de las infecciones de transmisión sexual. Hablamos de VIH, hablamos de VIH-Sida, hablamos de sífilis, gonorrea, el tema de cómo están siendo atendidas las mujeres frente a estos temas, el tema del muestreo del Papa Nicolau, etcétera, etcétera. ¿Tú nos quieres dar algunos datos acerca de esto? Sí, bueno, mencionar que se hizo un taller con expertas con el apoyo de UNFPA para poder determinar ¿El cuáles UNFPA son es? Disculpa. el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, Perfecto, ya, muy bien. para poder determinar cuáles serían esa forma de violencia y aterrizar ya en algunas preguntas que son cotidianas de la vida de las mujeres en estos espacios, ¿no? Y que se lo ha visto como natural. Entonces, se ha sido muy debatido igual con todos sus aportes, y hay algunas preguntas como, por ejemplo, si es que le han permitido contar con la compañía de alguna persona, sea su pareja o sea su mamá, sea una persona, o si es que le han negado acceso a la información, lo que tú decías también, otro de los ejemplos, si es que le han pedido o el rasurado a la mujer antes de dar a luz. Sabemos que esa era una práctica en la que antes se pedía para dar a luz, pero no es lo correcto, ¿no? Y que pues cuando vamos las mujeres o van las mujeres a dar a luz, pues lo que nos digan está bien. Claro, y finalmente no desde el necesariamente, o algunos desconocimiento. temas como sin consultarle, o como por ejemplo si se hizo la ligadura sin que ella dé la autorización, o si alguien más dio la autorización para a hacer la nombre de ligadura. ella. Exactamente, porque antes le pedían la autorización a la pareja, al esposo, al padre, a alguien, Menos no a necesariamente ella. a la mujer, exactamente. Entonces es tu derecho a tu cuerpo, sobre tu cuerpo, lo que queremos acá rescatar en estas manifestaciones de violencia obstétrica dentro de las preguntas que se Wow. contemplan ahorita. Karina, un poco para ya ir cerrando, ¿cuál sería el mensaje o tu mensaje a las mujeres que están escuchando el programa? ¿Qué tú dirías acerca del tema de la importancia de esta encuesta? Esta información es muy importante porque nos va a permitir tener una voz entre las mujeres y poder decir esta situación estamos viviendo. Y es importante también que sepamos que nadie tiene una justificación de poder violentar, y la violencia no se justifica con nada, y que estamos unidas, pero que necesitamos hablarlo, necesitamos decirlo, necesitamos contar, o necesitamos pedir apoyo, o necesitamos denunciarlo. Es muy importante esta investigación, y es muy importante que las mujeres nos puedan abrir sus casas cuando el equipo del Instituto de Estadística llegue a investigar, y que podamos entregar esa información sabiendo que es una información privada, es una información confidencial que responde a la ley de estadística, inclusive en la que cuida esa y garantiza la privacidad, y que nos va a permitir poder tener una información general para que los tomadores de decisión puedan crear políticas en beneficio de todas las mujeres. Perfecto. Recordar también a las personas que nos están escuchando, este levantamiento de información hacia las mujeres. Hablamos de las mujeres en toda su diversidad: mujeres afro, mujeres indígenas, mujeres rurales, urbanas, casadas, divorciadas, mujeres con discapacidad. O sea, yo creo que hay también eso que mencionarlo, y entender que este tipo de violencia es sistémico y ataca a todas. Algunas les pone como mucho más en este punto de lanza frente a otras, pero la violencia igual existe. Karina, muchas gracias por haber estado dentro del programa. Si quieres tal vez despedirte de las personas que nos escuchan. Muchas gracias por todo, gracias por la oportunidad de poder socializar un proceso en el que estamos trabajando, y con la plena convicción de que queremos para todas nosotras vivir una vida libre de violencia. Muchas gracias también a todas ustedes, a todos y a todas que nos están escuchando, que han estado en sintonía de nuestro espacio. Recuerden que generar conocimiento a través de la información científica veraz y oportuna es parte de un derecho. Gracias por haber sido parte de esta jaula y ayudarnos a deconstruir este sistema de inequidades en el que vivimos. Mi nombre es Julio Neira y nos vemos el próximo miércoles cuando la jaula se vuelva a abrir. Gracias. Esto fue La Jaula en Púrpura,
un espacio de la revista radial La Rayuela. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 de la mañana por la 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta pronto.